Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas y debates de las 8:45. Hoy, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir las entrevistas. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? ¿Qué tal el inicio de semana? Pues, ¿De mes también? ¿Mes? Inicio de mes, sí, semana. Pues interesantes noticias, como siempre en Guatemala. Es un día muy movido. Pues no sé cuándo va a dejar de ser movido, porque efectivamente todos los días tenemos temas interesantes. Si los anticipamos, durante la primera entrevista vamos a abordar las medidas que se están tomando en el Aeropuerto Internacional La Aurora en relación a prevenir el ingreso, como lo tratábamos anoche, de algún portador del coronavirus, el famoso COVID-19, pero también vamos a hablar de otros temas vinculados al transporte aéreo y al Aeropuerto Internacional La Aurora, como otros aeropuertos en el país. En la segunda entrevista, después del corte, vamos a abordar sobre una conferencia de prensa que se dio el día de hoy relativo al cierre y a la intervención de la Financiera de Occidente. Vamos a tratar con los afectados, en qué trata las denuncias que están planteadas y también los dos comunicados que al final de la tarde y principio de la noche se han emitido tanto por la Superintendencia de Bancos como los mismos afectados. Pero eso será la segunda entrevista. En esta primera le doy la bienvenida a nuestros invitados, al licenciado Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil. Licenciado Argueta, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y también le damos la bienvenida al ingeniero Mario Duarte, es el exsecretario de Inteligencia Estratégica del país, pero también es un experto certificado por los Estados Unidos en seguridad aeroportuaria. Ingeniero, bienvenido, buenas noches, gracias por tenerlo acá. Iniciamos con usted, licenciado Argueta. Anoche fue una muy larga conversación con las autoridades del Ministerio de Salud, indicaron algunas de las acciones, algunas respuestas. Bueno, hubo mucho debate en cuanto a ante las respuestas que nos dieron, pero hicieron un énfasis en especial sobre las actividades, las acciones que ustedes en el aeropuerto están llevando a cabo. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Bueno, muchas gracias. Sí es importante lo que tú mencionabas acerca de la prevención. O sea, estos son actos preventivos. Es importante que la población sepa que no hay ningún caso reportado o confirmado de coronavirus en Guatemala. Y por ello estamos bajo las instrucciones del señor presidente, en coordinación también con el ministro de Salud, estamos preveniendo todo la posibilidad que puede ingresar a través del aeropuerto de La Aurora algún pasajero con coronavirus. Sabemos que el coronavirus o cualquier virus no solo viaja vía aérea, así que también hay protocolos que se están estableciendo en diferentes fronteras. Pero en el caso de La Aurora establecimos 3 filtros. El primer filtro inició el día de ayer, en el que con el personal del Ministerio de Salud, con termómetros, está midiendo la temperatura a cada pasajero. Es importante mencionar que no hay un contacto físico con el pasajero, únicamente se le pone el termómetro en la frente y pues va a detectar el primer síntoma que es una alta temperatura. El segundo filtro es que está instalada una cámara térmica antes de pasar el movimiento migratorio de los pasajeros, y esta está establecida en un lugar estratégico donde pasa el 100% de los pasajeros. En esta cámara térmica vamos a ver igualmente algún cambio de temperatura que se haya establecido. El tercer filtro y el último, estamos estableciendo una entrevista con los pasajeros, con los agentes de migración. Los agentes de migración lo que hacen es, aparte de preguntarle al pasajero dónde estuvo los últimos 15 días, también están revisando los pasaportes para cerciorarse de que muchas personas, por temor a que vayan a cuarentena o así, pueden obviar la información de que estuvieron, por ejemplo, en China continental. Así que esos son los 3 filtros. Hay protocolos establecidos por parte del Ministerio de Salud, quien es el rector de estas acciones. Aeronáutica Civil lo que está haciendo es dando el espacio y la coordinación y toda la viabilidad para que las diferentes instituciones trabajen en sus funciones, pero el Ministerio de Salud está haciendo muy buen trabajo en este momento, coordinando con nosotros cablemente. Y es importante mencionar que también establecimos el mismo protocolo a las aeronaves que están aterrizando en la plataforma militar donde vienen nuestros compatriotas deportados. También estamos estableciendo los mismos controles. Los vuelos privados, hace poco me hacían esa pregunta, también los vuelos privados internacionales los estamos guiando hacia el mismo controles donde está la cámara térmica, para asegurarnos que el 100% de los pasajeros que arriban a Guatemala a través del aeropuerto de La Aurora están siendo controlados.
Otro aeropuerto importante mencionar es el aeropuerto Mundo Maya. En el aeropuerto Mundo Maya recibimos un solo vuelo internacional que es proveniente de Belice. Ya tenemos establecidos por parte del Ministerio de Salud también la clínica con personal de médico epidemiológico para llevar las entrevistas y cualquier reacción que pudiesen haber. Ingeniero Duarte, con relación a la dinámica que un aeropuerto debe de llevar en crisis como esta, porque solamente hay alertas, no se ha declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, así que todavía estamos en una alerta alta. Por ejemplo, el día de hoy, hace poco, un par de horas, British Airways avisó que estaba suspendiendo vuelos transnacionales, se quedaba con muy pocos vuelos transcontinentales, intercontinentales, que es la palabra. Entonces, ¿cómo se maneja todo este tipo de información para una mejor seguridad de los aeropuertos? Bueno, gracias por el espacio y la pregunta. Desde un punto de vista puramente de transporte aéreo, tenemos que recordar que cada país tiene, aparte de todas las cosas que tiene que cumplir con la ICAO y con la Organización Mundial, la Organización Internacional que controla todo el tema aeroportuario y aéreo, también tienen que cumplir con las mismas regulaciones que cada país exige y demanda. En el caso de los vuelos transcontinentales o cualquier vuelo en realidad, estamos hablando donde el vector de infección está aumentando, ¿no? Estamos hablando de que hay una alta probabilidad de que así como este virus o cualquier otro virus o cualquier otra enfermedad vaya y regrese de cualquier país a otro, de cualquier continente a continente. En el caso de este virus específicamente, digamos, es una cuestión de tiempo. El virus va a estar en todo el mundo en algún momento, de hecho casi se puede decir que está. Sin embargo, tenemos también nosotros que manejarlo de una forma donde no alteremos principalmente la seguridad pública y tampoco creemos una sensación de pánico. Si comparamos este virus específico con otros, por ejemplo con el SARS o el MERS, nos damos cuenta que tiene una tasa de agresividad mucho más baja y una tasa de mortalidad aún todavía más baja. Si lo podemos ver así, algunos médicos han calificado este famoso virus como una gripe un poquito más agresiva, una gripe fuerte, y de hecho con particularidades que ataca específicamente, o mejor dicho, es mucho más agresivo con personas con algunos problemas infecciosos y algunos problemas de salud, ¿no? En tema de los aeropuertos es una cuestión de protocolos al final. Protocolos no solo que exige la comunidad internacional, pero también los protocolos que exige cada país. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta nosotros verdaderamente qué tanto grado de efectividad podemos llegar a tener, pero también tenemos que tener en cuenta que es una cuestión de dos partes, ¿no? Si un país, si un aeropuerto, el aeropuerto donde despega la aeronave, no tiene buenos controles, no importa cuántos buenos controles tengamos en el país que recibe, las personas van a venir infectadas, lo más probable. Si una persona se subió, digamos, el coronavirus tiene un tiempo de 2 a 14 días de incubación. Una persona que tiene 2, 3, 4 días que va en un vuelo sin sintomatología detectable y se echa un estornudo dentro del avión, eventualmente se va a contaminar toda la gente que estaba ahí adentro, ¿no? Licenciado Barqueta, de las primeras respuestas que usted me dio me surgieron varias dudas. La primera, todos los pasajeros que están ingresando por vía aérea están siendo controlados según los 3 filtros que usted mencionó, sería la primera. Otros países como El Salvador han prohibido el ingreso de personas que hayan estado en China, en Irán, y no recuerdo, y creo que en Italia ya lo decretó El Salvador. Aquí en Guatemala se ya prohibió a alguien que haya estado en alguno de estos países. Cuarto, líneas aéreas. ¿Cuál es la comunicación? Ya Carmina pues nos actualizó con el tema de British Airways. No sé si aquí tenemos, creo que solo un vuelo con esas características que es de Iberia. Y lo último, hoy se confirma la Florida, donde ya 2 o 3 casos, usted me confirma, creo que son 3, ¿verdad? O 4. No sé, Bueno, la cosa es que ya en la Florida ya sí, se confirmaron los primeros casos. Claro. Entonces, en relación a todo esto, en lo concreto, ¿qué nos puede dar usted información? Bueno, confirmándote, 100% de los pasajeros están pasando por los controles. Es por ello que se crearon esos 3 filtros para asegurarnos que van a pasar ahí el 100%. La segunda pregunta es prohibiciones. Sí, las prohibiciones efectivamente las estamos declarando inadmisibles. Personas extranjeras, por ejemplo de China continental, que hayan estado
en China por los últimos 15 días. Al O llegar sea, a Guatemala, ya ustedes ya sí, decretaron de que personas que hayan estado en China continental en los últimos 15 días no pueden ingresar al país. exactamente. ¿Es correcto? Personas extranjeras. Ahora bien, guatemaltecos, por derecho constitucional, pueden ingresar al país bajo un control de cuarentena regido por el Ministerio de Salud. Esto es importante que lo hagamos saber porque no podemos crear ese pánico que si yo como guatemalteco estuve en China, cuando regrese a Guatemala no me van a dejar entrar. Eso es totalmente falso y es algo que y agradezco la oportunidad para aclararlo. Todo guatemalteco de donde venga tiene derecho a entrar a territorio nacional bajo medidas y observaciones del Ministerio de Salud. Pero el único país es, por el momento, China continental. China continental. El tema de líneas aéreas. Irán también. Irán también. Irán también, exacto. Estamos controlando muy enfáticamente también los pasajeros provenientes de Italia. Es uno de los países donde se ha acrecentado los casos de este virus. Sin embargo, no los estamos declarando inadmisibles, pero sí los estamos llevando bajo la entrevista y un estricto control. Con las aerolíneas, muy buena pregunta, y hemos tenido siempre muy buena relación con las aerolíneas. Hay una comunicación fluida. De hecho, hoy tuvimos una reunión por la mañana también. Prácticamente mi mesa técnica de aerolíneas de la aviación comercial son los gerentes de aerolíneas y con ellos tenemos una información. Ellos están colaborando también en cualquier requerimiento por parte de Aeronáutica Civil, por parte de Migración, por parte de Salud. Ese es un trabajo en conjunto, no solamente de las instituciones, sino que de las aerolíneas. Por el momento todos los vuelos siguen en total normalidad. El aeropuerto, yo diariamente lo visito, pero hoy estuve vigilando realmente si había bajado afluencia o no. La afluencia está totalmente normal. No ha habido un aumento de cancelaciones de las reservaciones de las aerolíneas. Los pasajeros siguen viniendo a Guatemala, siguen saliendo en total normalidad. Ingeniero Duarte, ¿qué pasa con estos ciudadanos, por ejemplo, de China o de Irán, que están saliendo por una situación, por la política de ambos países tan particulares, de asilo, por ejemplo, etcétera, y vienen de estos lugares? El tiempo de incubación, por lo que usted decía, realmente ha cambiado porque tenemos el paciente cero de Italia, el de Ohio y el de Carolina del Norte, que realmente no tuvieron contacto. Entonces, los científicos están un poco perdidos todavía, los médicos, de cuánto es, pero cómo se tratan estas situaciones internacionales de personas que quedarían en el aire, por así decirlo. ¿Se le puede negar humanitariamente el ingreso a la persona en base a estos temas de salud? No, digamos, en el tema principalmente desde una cuestión puramente de seguridad nacional, ¿no? Porque ya estamos hablando de temas un poquito más vinculados a geopolítica y toda esa situación. Nunca va a pasar como lo que pasa en aquella película de Tom Hanks donde alguien se queda varado dentro de una terminal aérea. Eso nunca va a pasar. Lo que pasa es de que son admitidos en una forma de aislamiento, obviamente pendiente la resolución de un caso que pueda ser judicial, que pueda ser de migración, que pueda ser de cualquier otra situación, ¿no? Pero sí son aislados y de hecho la mayoría de personas que buscan asilo, que buscan algún tipo de protección, de hecho son aislados por mucho tiempo y suena un poquito cruel decirlo, pero es una cuestión puramente de seguridad y de sanidad de cada país donde se tienen que observar esas medidas. Ingeniero Duarte, yo mencionaba en la pregunta anterior el tema de la Florida, ¿no? Las frecuencias de vuelos hacia la Florida son muy altas por parte de Guatemala. De hecho, es la principal vía de acceso a ese país. ¿Puede Guatemala requerir de que no dejen abordar a un pasajero en el puerto de embarque si hay sospecha de que tiene o está contagiado? ¿Es eso permisible dentro de las normas recíprocas que se manejan entre los países? Es una situación bastante delicada y difícil. No le podría citar específicamente regulaciones que hayan donde se puedan exigir algún tipo de prohibición o limitación a quienes pueden viajar sin un caso específico. Por ejemplo, alguien que esté en una lista de terrorismo, alguien que esté en una lista de haber sido criminal o haber cometido algún acto criminal, pero es una cuestión muy de política. Es una situación que pienso, es mi opinión, que muy pronto lo vamos a ver entre los diferentes países. Por ejemplo, Estados Unidos tiene ahorita aproximadamente 100 casos, con 5 casos también que ya tenemos en México, 2 en Ecuador,
uno en Brasil con 16 casos probables bajo observación también. República Dominicana. República Dominicana también. Es una situación donde, de nuevo, va a ser de saber evaluar muy bien qué tan agresivo es este virus o si no estamos a nivel internacional sobredimensionando lo que puede ser. Me voy a atrever a decir algo que puede ser malinterpretado y espero que no. Pero temas como como un virus de este tipo puede ser malinterpretado, o mejor dicho, puede ser utilizado de alguna forma positiva o de una forma negativa, dependiendo quién lo quiera ver. Le voy a dar un ejemplo de negatividad. En los Estados Unidos, los demócratas están utilizando, y algunos medios bastante sesgados hacia el lado liberal, están incluso queriéndolo llamar el virus de Trump, por una cuestión puramente política, no porque este año es un año de elecciones. Ahora pongámoslo del lado de la República China-Taiwán. Ellos están viendo sus propias necesidades, su propia seguridad y con todo derecho exigiendo ante todo el mundo que se les permite entrar a la Organización Mundial de la Salud. Sí, hay algunos países que prestan oídos sordos a una reclamación que en mi opinión es totalmente justa, pero ahí que Guatemala ha apoyado históricamente. Totalmente. Sí. Pero ahí es donde vemos el juego de una situación que puede ser también mal utilizada para muchos fines políticos o incluso criminales. Licenciado Argueta, ¿cuál es el protocolo si una persona ingresa al país y tiene la temperatura elevada, que es uno de los síntomas más normales en cualquier infección, enfermedad, influenza, etcétera? Gracias. Bueno, mira, que tenga una fiebre, una temperatura elevada, como dices, realmente no significa que es portadora. Puedo tener una infección, puedo tener cualquier... dolor de muela. Sí, exacto, cualquier cosa puede suceder. Y bueno, se han sucedido casos, bueno, tiene una temperatura, pero bueno, son por otras causas, no necesariamente porque sea portadora. Entonces, para ello es que están los médicos especialistas ubicados en el aeropuerto de La Aurora. Ellos tienen una entrevista, ellos tienen también una clínica establecida ahí en el aeropuerto donde llevan al pasajero, le hacen los exámenes, y realmente es algo que puede llegar a suceder. Si en dado caso, de hecho se está tomando se tomaría realmente la prueba, se toma una prueba médica, le mandan al laboratorio y si sale positivo, pues entonces ya empieza un protocolo. Claro. Pero no necesariamente por tener una alta temperatura significa que es portadora del virus. No, pero digamos que el protocolo sería llevarlo a la clínica, ¿sí? El centro, y el Ministerio de Salud ya decide cuál. Entiendo que uno de los primeros protocolos es hacerles un test de influenza, que es lo más común, ¿no? Para averiguar si tiene influenza o no. Sí. De ahí se va descartando, ¿no? O sea, no se busca detectar coronavirus de primera, ¿no? Bueno, ayer establecimos un salón, un salón especial para poder atender ahí a los pasajeros que presenten una alta temperatura. En este espacio que está de una forma cómoda, con todas las atenciones, se le va a explicar al pasajero por qué se le va a hacer entrevista. Procede a entrevista, se le toman los signos vitales y luego entonces se procede a una prueba de laboratorio, como tú indicas. Y eso nos va a dictar realmente si es coronavirus o no. Argueta, en promedio, ¿cuántos pasajeros diarios están ustedes, a ver, valga el término, inspeccionando sobre si hay algún riesgo o si tiene algo? Si es un promedio de 2.800 pasajeros, ingresan diario. Te voy a poner un ejemplo como el aeropuerto, el origen de México. Son 6 vuelos diarios y tuvimos unos casos reportados hace unos 2 días. De hecho, ayer se reportó uno en Chiapas también. Sí. Entonces, son 6 vuelos, son un promedio de 697 pasajeros provenientes de México también, que están llevando también un estricto control y una entrevista donde dejan también sus datos, donde se les puede contactar y también se les da información de cómo pueden ubicar o a dónde deben de contactarse en caso ellos se sientan mal. Ingeniero Duarte, la gente nos está preguntando y quiere saber qué está pasando o cómo se pueden prevenir también las fronteras terrestres. Tenemos un río Suchiate que no hay control. ¿Cómo se van a manejar este tipo de situaciones en estos pasos fronterizos? Lamentablemente es imposible. Principalmente consideremos el tema de la porosidad de nuestras fronteras. Tenemos cientos, si no miles de puntos ciegos en todas nuestras fronteras con México, con Belice, con Honduras, con El Salvador. Como dije al principio, es inevitable
que en algún momento el famoso coronavirus esté en todo el mundo, en todos los países. Lo más importante aquí es no sobredimensionar verdaderamente lo que es, los efectos que va a tener. Creo yo que lo que ha sido un poco de mala suerte y también obviamente una malutilización de la información, desinformación, de que la gente está entrando en una especie de prepánico, imaginándose lo que es lo que ven en las películas, donde apiñan los cuerpos y los tienen que quemar y tiene que haber este sistema de triaje y este tratamiento. No es tan así. Al final de cuentas es una gripe sumamente agresiva. Sin embargo, han habido peores, han habido virus con más agresividad y que no se propagó como muchas personas creían que iba a ser. No sé si recuerdan en el 2000, si no estoy mal, en el 2014 con el tema del SARS. También se levantaron varios protocolos en Guatemala para eso mismo, para evitar. Hubieron casos también en Estados Unidos, en algunos países de Sudamérica, sin embargo no se dio aquella famosa pandemia que se esperaba que se diera. De que va a haber, pero creo yo que al final de cuentas es una cuestión ya de salubridad y de civilidad hasta cierto punto de la misma ciudadanía, cómo se va a comportar, cómo va a tener más cuidado, claro. La limpieza de las manos, higiene, etcétera. Licenciado Argueta, entró a través de redes un comentario muy concreto y específico y se refiere a que el vuelo 2914 está llegando a la Aurora después de la medianoche, 1 de la mañana, sí. Y están denunciando que hay solo 2 agentes de migración y muy poca revisión. ¿Qué respuesta le damos a este televidente que nos está advirtiendo sobre esta situación? Bueno, sí, es un tema que se platicó el día de ayer con la visita del ministro. Había antes un solo médico y una enfermera. Hoy hay 4 médicos, 4 enfermeras, y el tema de migración ha sido un tema álgido, un tema de personal. La Dirección de Migración está trabajando en ello. Sin embargo, es una queja que personalmente la he tenido también, la falta de personal en migración. Sin embargo, esto nos ha llevado, y es algo que ha enfatizado mucho el señor presidente, y lo hemos platicado mucho, en tema de que tenemos que imponer la tecnología ya en tema migratorio. Se está trabajando en la planificación para kioscos en el que sea un self-service. Cuando llegan, hay muchos pasajeros que ya están con un pasaporte biométrico. En los planes está también que Guatemala sea parte de ese programa de pasaportes biométricos, y esto es a través de unos kioscos que son con un programa específico migratorio, pues vamos a poder también. Pero en el caso específico ustedes ya lo atendieron, ya va a haber más personal. Entiendo que ese vuelo viene de Los Ángeles, ¿no? Hemos reportado, viene 2914. Viene de Los Ángeles. Exacto, viene de Los Ángeles. Sí, hemos reportado ya. Hemos solicitado a Migración poder poner más personal, puesto que dos personas realmente no basta para poder chequear rápidamente al flujo de pasajeros que trae. Y esto es algo que Migración debe estar trabajando ya. Nos indica uno de los médicos que está siguiendo el programa que no hay confirmados todavía en la Florida, solamente casos sospechosos, y que en Georgia sí hay 2 casos sospechosos, o sea, solo se está moviendo el mapa de Estados Unidos. No, perdón, en Georgia ya hay 2 confirmados y en la Florida solo hay casos sospechosos, ningún confirmado aún. Así que aclarando esto, ingeniero Duarte, sus conclusiones por favor, sobre todo en los temas de seguridad para que la población... Lo principal en este caso creo yo que es el manejo de la información. Creo que la sociedad guatemalteca tiene la peculiaridad de hacer chiste de todo, y creo que de cierta forma eso ha ayudado a mermar un poquito también la mala intención que puede haber en algunas personas de querer mal utilizar lo que está pasando. En ese sentido yo creo que la información oficial proveniente del gobierno va a ser lo más importante, y obviamente la propagación en tiempo real por parte de los medios, y que la gente sea responsable también con lo que retuitea, con lo que dice, y principalmente también el cuidado, la higiene y las medidas de salubridad que podamos tener cada uno como ciudadano. Licenciado Argueta, entendemos que estos 3 filtros y todo lo que usted nos ha comentado obedece a que ayer se elevó la alerta María. Así es. ¿Qué cambiaría si por alguna razón o circunstancia efectivamente el gobierno a través del Ministerio de Salud eleva alerta roja? ¿Qué cambia o qué tendríamos previsto en el aeropuerto, en los diferentes aeropuertos del país, en particular la Aurora? Bueno, tenemos, lo ha mencionado el presidente, lo comentó también el ministro de Salud,
Y se lo digo, vamos un paso adelante. Posiblemente hay algunas personas que podrán decir, bueno, demasiado exagerado, y es cierto, estamos realmente teniendo una mayor prevención, vamos un paso adelante. Así que una mayor alerta va a cubrir realmente los protocolos que estamos teniendo, simplemente sería el saber que estamos pronto a recibir a alguien con portador de virus. Y es importante que los guatemaltecos sigan, no tengan un pánico de volar. Realmente el transporte aéreo es necesario para los guatemaltecos, porque ahí viene el turismo, hay viajes de negocio que están cerca de la planificados. Cuaresma. No podemos realmente cerrar nuestras fronteras. Realmente la economía de Guatemala es impulsada a través de la aviación por el medio del turismo. Así que no hagamos esto un pánico, es lo que decía también el ingeniero Duarte. Realmente no podemos hacer caso a todo ese amarillismo que existe muchas veces por los propios guatemaltecos que inventan a veces muchas noticias. La comunicación oficial del Ministerio de Salud, del Gobierno de Guatemala, tiene que ser la información válida únicamente. Bien, agradecemos a ambos que nos hayan acompañado esta noche. Bueno, hemos tratado ya las medidas concretas específicas que se están implementando en el Aeropuerto Internacional Aurora y en otros aeropuertos como el Aeropuerto Mundo Mayor. Como lo decíamos anoche, ayer, pero también Carmina ha estado muy activa en esto, cosas básicas, lávense las manos con mayor frecuencia con agua y jabón. Cuando estornuden, tápense, por favor, no con las manos, sino con el codo, y por favor utilicen pañuelos desechables, no pañuelos de tela, y si acaso hay algún síntoma, pues bueno, resguárdense en sus casas. Yo creo que esas son las reglas básicas, Carmina. Es correcto. Y si se sienten pues muy mal, alerten antes de ir al centro de salud. Sería bueno que avisen si pueden a un médico, y si van al centro de salud antes de acercarse a la emergencia directamente, porque pensemos que hay otros pacientes que sí pueden estar en más riesgo, avisarles de que pues sienten que son los síntomas. No, pensemos también en los demás. No queremos que nos contagien y no queremos contagiar a nadie. Así es. Bien, les agradecemos bastante. Después del corte vamos a tener la segunda entrevista en la cual abordaremos la situación de la financiera de Occidente. Los esperamos.